¿Cómo estamos para hoy? ¿Estamos listos para la palabra del día de hoy? Porque el día de hoy viene una palabra directamente del corazón de Dios para tu vida. Quiero ser muy honesto, no es la palabra que yo quería predicar. Tenía otra palabra en mente, pero cuando el Señor habla uno tiene que escuchar. Amén. Estuve toda la semana pidiendo. La verdad es que cuando uno tiene el privilegio, la bendición de predicar, es una responsabilidad muy grande. Uno no quiere predicar algo que suene bonito, uno quiere predicar lo que la gente necesita. Amén. Y para eso siempre tenemos que ir a los pies del Señor y preguntar. Y me llevó a este concepto. Y sí, hace un tiempo habíamos compartido un sermón con este mismo nombre. El sermón del día de hoy se llama El baile de los que sobran. Habíamos compartido algo muy similar. Si usted quiere puede esta ser la segunda parte. Y hay un grupo de rock chileno muy conocido que se llama Los Prisioneros, ¿cierto? Ustedes lo conocen. Que levantó esta canción como una especie de emblema de ese tiempo, del sentimiento que sentían los jóvenes y muchas personas, la realidad de muchos chilenos en ese tiempo, y se encarnaba en esta frase. Y decía, únanse al, ahí se nota, de los que nadie nos, ahí se nota más o menos los que tienen un poquito más de edad, ¿o no? Y este era una especie de emblema que en la década de los 80 se pegó y pegó fuerte, como les decía. Se convirtió en una especie de himno para ser una crítica de la desigualdad que había en ese tiempo, sobre todo mucha desigualdad si uno estudiaba en un colegio con número o si estudiaba en un colegio de pagado, ¿cierto? Y las oportunidades que se daban en ese tiempo y la frustración de sentirse un poco excluidos. No sé si usted se ha sentido alguna vez así como de esos que sobran. Si usted alguna vez se ha sentido rechazado, despreciado, de alguna manera. Pero Dios me habló, no a través de esta canción, así que tranquilo, no me crucifique. Si usted estaba pensando que Dios me habló a través de Los Prisioneros, no, aunque pueda hacerlo también. Sino que me habló a través de esta sensación que muchas veces tenemos. Y cuando pasó en este tiempo, en los 80, había muchas personas que se sentían así, fuera del sistema, excluidos, menospreciados. Y luego vino en los 90 y en el 2000 una generación que vivió todo lo contrario. Y así pasa cíclicamente. En los 80 la gente se sentía como los que sobran. En los 90 y en los 2000 se empezaron a agrandar un poquito más. Y empezó a haber esta sensación de yo puedo. Esta sensación de yo tengo lo que necesito. Esta sensación de en realidad yo sí puedo lograrlo. Esta confianza en sí mismo. Entonces, ahí aparecieron algunos agrandados. ¿Conoce usted algunos agrandados? ¿Alguien que sea agrandado? ¿Alguien engreído? Los pechugones, no sé cómo le dice usted. ¿Tiene algún otro sinónimo, no, para los agrandados? Los sobrados, ¿sí? Y así va cambiando. Y por mucho tiempo entonces los sermones apuntaban a que las personas ya no fueran tan agrandadas, ya no fueran tan sobradas, ya no dependieran tanto de sí mismos. Y por mucho tiempo se utilizó mucho este versículo que está en Romanos 12:3, no lo ponga porque no está, no se preocupe, no lo ponga porque no está. Y en Romanos 12:3 se predicaba en la iglesia y decía, si digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí mismo del que deberían tener. Le está diciendo en buen castellano, en buen español, no sean tan agrandados, no sean tan autosuficientes, ¿cierto? Y por mucho tiempo se utilizó este sermón y la gente de los 90 y los 2000 se crió con este título de no agrandarse más. Pero adivine qué, la historia es cíclica nuevamente y vuelve a pasar. Y actualmente hay una generación nuevamente que se siente menospreciada. Una generación nuevamente que se siente excluida, que no se siente suficiente, que se siente fuera de lo que es establecido. No sé si usted se ha sentido así alguna vez. Y sabe, en la iglesia tenemos de todas las generaciones. Tenemos a los agrandados y engreídos y tenemos a los que les cuesta un poquito creerse el cuento. ¿De cuál es usted? ¿De los que se creen el cuento o de los que les cuesta entender que Dios les llamó? ¿Estamos acá? Y hoy he venido a hablarle de parte de Dios a todos aquellos que alguna vez han sentido como que sobran. A los que no aparecen en los escenarios, a los que no aparecen cuando las luces se encienden, a los que ven a los demás ser usados,
pero muy dentro de su corazón sienten que ese llamado no es para ellos. A los que ven cómo oran por todos los demás, pero justo cuando va a llegar la persona, el predicador, a orar por usted, o se lo salta o termina ese momento. A esas personas he venido a hablarles el día de hoy. A los que están en el baile de los que sobran. Yo quiero hablarle de un hombre muy especial que probablemente usted no conoce. Hoy quiero hablarle de la vida de Matías en la Biblia. ¿Usted conoce a Matías? ¿Sabe quién es Matías? No, el Mati que juega con nosotros. No, sí, yo sé que algunos de acá conocen al Mati. Pero en la Biblia, ¿usted sabe quién es Matías? Exactamente por eso he venido a hablarles el día de hoy de Matías. Matías, para los que no lo conocen, es uno de los que no debían aparecer. Es uno de los que no debían estar. Pero que finalmente Dios conoce su corazón y los llama. ¿Cuántos conocen a Judas? ¿A Judas lo conocemos o no? ¿Sí? Judas, el traicionero, el que vendió, claro, el Iscariote, el que vende a Jesús. Lo conocemos a ese, ¿cierto? Y Matías aparece en escena justamente porque Judas se equivocó. Entonces déjenme decirle un poquito el contexto. Sabemos que Judas, después de traicionar a Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Dejó de existir, digamos, ¿cierto? Por lo tanto, para que el ministerio siguiera adelante luego de la ascensión de Jesucristo, entre los apóstoles, entre los discípulos, dijeron, tenemos que elegir a alguien que reemplace a Judas. Y adivinen quién aparece en escena. Matías. El gran Matías que muy pocos conocemos, pero que tiene una historia tan poderosa cuando la llegamos a conocer. Y seamos brutalmente honestos. Usted y yo, por lo menos alguna vez en la vida, y este es el primer punto, hemos sido rechazados alguna vez. ¿Cuántos se acuerdan de algún rechazo que les haya dolido? Piensen en su vida. Tal vez un trabajo al que postulamos y no quedamos en ese trabajo, nos rechazaron. Tal vez una licitación, no, ahí sí quedó. Tal vez no nos sentimos muchas veces los hijos favoritos. ¿Cuántos de ustedes no se sienten favoritos? Son todos los demás favoritos, menos usted. A todos los demás le daban manjar colún, menos usted. Y aunque usted no lo crea, hay mucha rivalidad muchas veces entre los hermanos. No, tú eres el favorito, no, tú eres el favorito. Mis hijos, para ellos, siempre son los favoritos del otro. Para José Tomás, la favorita es la Agustina. Y para la Agustina, es así. Parece que fuera tu favorito. Esa es la frase típica. Y muchas veces nos pasa así porque todos alguna vez, usted y yo, por lo menos alguna vez, hemos sido rechazados. Tal vez alguna vez usted se armó de valor, se bañó ese día, se perfumó, hizo una cita con la persona de la cual usted estaba enamorado, enamorada, se armó de valor, buscó algunas frases en internet, buscó algunos poemas de Pablo Neruda, se le declaró a esa persona y esa persona le dijo, te quiero solo como amigo. ¿Le pasó alguna vez o no? ¿Que lo frencionaron? ¿Algunos de ustedes lo han dejado en la friendzone? No, porque ustedes no están buscando. Ustedes están solamente enfocados en el Señor todavía, ¿no es cierto? Orando por su esposo, por su esposa, ¿sí? ¿En eso estamos? Maravilloso. A nosotros sí nos frencionaron algunos de nosotros. ¿Algunos de ustedes lo eligieron último en un partido? ¿Alguno de ustedes no era del grupo de los populares? ¿Alguna vez le excluyeron? Sobre todo las mujeres son extraordinarias para eso. Las mujeres no son violentas físicamente para hacer bullying, pero sí hacen grupitos, sí hacen tramas mentales, sí. No, nosotros solo nos juntamos acá y tú no. ¿Le pasó que alguna vez usted quedó fuera de ese grupo? ¿Se sintió excluido, excluida? Amén. ¿Y sabe que esto no le ha pasado solamente a usted? Mire a la persona que tiene a su lado. No eres solo tú, dile. También soy yo. José, el favorito de su padre, que llevaba la túnica de colores. Y en ese tiempo la túnica de colores significaba que tú eras especial. José era especial para su padre. Tenía el corazón de su padre, tenía el cariño, tenía el amor de su padre. Pero José, el favorito, termina siendo excluido y vendido por sus hermanos.
termina siendo uno de los que están en el valle de los que sobran. El gran rey David. ¿Cuántos conocen a David? ¿Se acuerdan que iban a elegir un rey? Y que pasan primero los primeros hermanos, los que tienen más pinta de rey. Y que al final, diga conmigo, al final se acordaron de David. David fue el primero en perder el concurso de popularidad de la Biblia. Excluido, rechazado. ¿Sabe quién más fue rechazado? El libro de Isaías 53:3 llama a Jesús y le dice de esta misma manera, para que usted sepa: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos a él el rostro, y fue menospreciado, y no lo estimamos. La Biblia dice que él vino a los suyos, pero los suyos no lo pescaron, en buen chileno. Entonces, si Jesús fue rechazado, si Jesús fue despreciado, ¿qué nos queda a nosotros? Pero el día de hoy justamente ha venido a hablarte el Señor, si te has sentido así en alguna vez en tu vida. Y la verdad es que la historia de Matías es corta en la Biblia. Y la verdad es que no muchos conocen a Matías. Pero cuando llegamos a comprender, hay una verdad profunda y poderosa de la que Dios nos quiere hablar. Cada hombre, cada personaje, cada persona que se menciona en la Biblia es mencionada con un propósito. A algunos no se les llama por su nombre. Aparece, por ejemplo, el hombre de la mano seca. Aparece, por ejemplo, la mujer samaritana. No le dicen su nombre. Aparece, por ejemplo, el niño de los panes y los peces. Pero también aparecen otros que son nombrados por su nombre, porque cada persona que aparece en la Biblia no es al azar. Cada persona que aparece en la Biblia es porque Dios quiere enseñarnos algo, y efectivamente Dios quiere enseñarnos algo con la vida de Matías en esta mañana. Amén. Acompáñenme para que entendamos un poco el contexto entonces en el libro de Hechos 1:21. Y Matías no es un aparecido. Matías es una persona que estuvo siempre ahí. ¿Usted siente que desde que llegó a la iglesia usted ha estado siempre ahí? ¿Y aún así no lo han visto todavía? ¿Siente que usted, desde que inauguramos la iglesia o desde que usted empezó a servir, se ha mantenido firme, se ha mantenido fiel? ¿Siente eso, no? ¿Y aún así no está usted en un escenario? Eso no es al azar. Dice el libro de Hechos 1:21, para que entendamos que Matías siempre fue fiel. Dice, entonces, y aquí está la historia, ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar, ¿de quién? De Judas, entre los hombres que estaban con nosotros, y aquí está la clave, estaban con nosotros todo el tiempo. Amén. Mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde que el día en que Juan lo bautizó, hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús y será contado entre los discípulos de Jesús. Ese era Matías. No era alguien que tal vez alumbraba mucho. Porque muchas veces nosotros conocemos a personas que sí, rápidamente uno los identifica porque los desgraciados tienen todos los talentos. Las saben hacer todas, ¿sí o no? Aparecen en todas, saben hacerlo todo. Parece que Dios tuviera favoritos algunas veces, porque cada cosa que aparece está ahí, esa persona. Y la pregunta es, ¿y nosotros qué? ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? ¿Será que Dios no ve que nosotros hemos estado siempre ahí? ¿Será que Dios se olvidará de alguien que ha permanecido fiel? Y hoy día quiero hablarle a todos los Matías de este lugar que no buscan reconocimiento, que no sirven buscando un cargo o una posición, sino que simplemente se mantienen firmes y fieles a Dios, incluso cuando nadie más está viendo. Hermanos míos, puede ser que los hermanos de la iglesia no conozcan sus luchas. Puede ser que los hermanos de la iglesia no conozcan cuando las luces se apagan, cuando la puerta se cierra, no conozcan tu intimidad, no conozcan, como decía nuestra hermana Cristina, las peticiones más profundas de tu corazón. Pero hay un Dios que sí las conoce y que no las deja pasar y que no voltea su mirada cuando usted va y acude a Él. ¿Estamos acá? Amén.
Mientras que Judas tuvo el privilegio de sentarse a la mesa con Jesús, Matías miraba de lejos, pero ahí estaba. ¿Adivinen qué? Judas terminó traicionando a Jesús y Matías igual se mantuvo ahí. Matías simplemente permaneció firme en el silencio, porque Dios no te ha llamado a un cargo, sino que te ha llamado a permanecer. A eso te llamó Dios. Dios no te llamó a las luces, tal vez Dios no te llamó a las naciones, tal vez Dios no te llamó al micrófono, tal vez Dios no te llamó a un púlpito, que no tiene mucha pinta de púlpito esto, pero Dios te llamó sí a permanecer, a mantenerte firme, a seguir adelante. ¿No me cree? ¿No me cree a mí? Créale a la Biblia, dice el libro de Juan, en el capítulo 15, y usted lo va a leer conmigo. Muchas veces lo hemos enseñado, dice, este es Jesús, y dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podemos hacer. ¿Dios te está llamando acaso a millones de personas? ¿A qué te está llamando Dios? A permanecer, a seguir. A que cuando vengan las tentaciones, a que cuando venga el enemigo, tú puedas resistirlo para que pueda huir de ustedes. A eso nos llama Dios. Es un llamado muy simple. Permanece, mantente. ¿Cuántos quieren ser salvos en este lugar? ¿Qué dice el libro de Mateo 14? Léalo conmigo, no me crea a mí. Dice, pero el que se mantenga firme hasta el final, no está ahí parece. Ahí está. Pero el que se mantenga firme hasta el final, ¿quiénes son salvos? Los que se mantienen. Dice que Dante Gebel, con sus millones y millones de reproducciones y su mega iglesia, va a ser salvo. No sabemos, Dios sabe eso. Dice que Benny Hinn, con su jet privado y con todo su ministerio internacional y mundial y extraespacial, tal vez va a ir a otros planetas a predicar también, ¿va a ser salvo? ¿Lo está llamando Dios a usted a eso? No lo sabemos tal vez, pero lo que sí te está llamando Dios es a permanecer y a seguir firme hasta el final. Es un llamado simple. Es un llamado muy simple. Pero no siempre es tan fácil de seguir, ¿o no? Pero diga conmigo, pero cuando llega el momento correcto, gracias por ese ánimo, parece que sí estamos de vacaciones, pero cuando llega el momento correcto, en el tiempo de Dios, hasta ahí nomás, el que no buscaba ser visto, el que se escondía en sus limitaciones, el que se sentía menospreciado, el que dudaba de sí mismo, va a ser llamado. ¿Estamos acá? ¿Sabe por qué? Porque nunca fue suerte, siempre fue Dios. Aquí voy a ir en contra de lo que dice la palabra, pero vamos a entender, es el segundo punto. Nunca fue suerte, siempre fue Dios. Y nos vamos al libro de Hechos nuevamente, el 1:26, y le voy a explicar por qué vamos a contradecir, porque mire lo que dice acá. Entonces, echaron, y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. ¿Cómo nos contradecimos en esto? Si decimos por una parte que nunca fue suerte, siempre fue Dios, y la Biblia nos está diciendo que entonces echaron suertes. Probablemente en algún estudio de teología o tal vez en un discipulado, alguna vez usted va a escuchar hablar de un par de piedrecitas muy famosas en la Biblia que se llaman Urim y Tumim. Literalmente era la forma en que muchas veces se tomaban las decisiones. Eran dos piedritas que, dependiendo de la manera en que caían, echaban suertes y le preguntaban, Señor, ¿será entonces que este invierno tenemos que cosechar trigo? Tiraban las piedritas y consultaban de esa manera, echaban suertes de esa manera, y si las piedras caían de cierta manera era una respuesta, o si caían de otra manera, era otra respuesta. Esa era una forma de echar suertes. Y generalmente cuando se habla en la Biblia de echar suertes, se refería a eso, a las piedricitas que se llamaban Urim y alguna vez lo va a leer, eso tiene que ver más con la teología, pero a los que les interesa es bastante interesante. Pero esta no es la forma en la que eligieron a Matías.
Hay una forma distinta. ¿Y por qué les digo que no fue suerte? Lo vamos a averiguar más adelante. Primero porque Matías llega a ser un apóstol, llega a ser un testigo de Jesús, no por el pecado de Judas, que es lo que nosotros podríamos pensar. No significa que usted esté esperando, voy a esperar que el pastor se caiga para yo ahí, ¿sí o no? A serruchar el piso, orándole a Dios, ojalá que el pastor caiga en pecado para que me elijan a mí. No, ¿cierto? Todo lo contrario. ¿Cuántos oran por sus pastores? Amén. Y déjeme decirle, y esta mala noticia para el pastor y para los pastores, pastores, no basta con su oración. La iglesia tiene que orar por los pastores para que podamos avanzar. Amén. Entonces no es que el pecado de Judas haya permitido que Matías fuera visto. No fue suerte, sino que siempre fue Dios. ¿Sabe por qué? Porque así como Dios conocía el corazón de Matías, conoce también el corazón de ustedes que por mucho tiempo han estado en la banca. No quiero que levante su mano, pero si usted alguna vez se ha sentido en la banca, no se ha sentido en el equipo de los titulares, déjeme decirle que el 2026 es un año distinto para usted. Es un año donde Dios empieza a levantar aquellos corazones que por mucho tiempo han estado entre los despreciados y los desechados. Solo para los que lo creen. ¿Sabe? Jesús sabía que lo iban a traicionar. Estaba escrito aproximadamente 1000 años antes. Diga conmigo, 1000 años. ¿Cuántos años tiene la persona más vieja que usted conoce? 97. Mi abuelita, que en paz descanse, tenía 103 años. O sea, eran 10 abuelitas mías más o menos que habían pasado. 1000 años antes. En el Salmo 41:9 dice, y de esta forma había sido profetizado que Judas lo iba a traicionar. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, está hablando de Judas, alzó contra mí el calcañar. O sea, se levantó contra mí. O sea, me traicionó. Jesús cuando conversaba con Judas, Jesús cuando veía que Judas se sentaba en su mesa, ¿usted cree que Jesús sabía que lo iban a traicionar? Jesús lo sabía. Jesús es Dios y estaba escrito. Por lo tanto, no fue el pecado de Judas, no fue la suerte tampoco. Dice el libro de Hechos, y ahora vamos a entender por qué no fue la suerte, Hechos 1:23, y dice, así que propusieron a 2 hombres. ¿Cuántos hombres eran? Estaba José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como el Justo, y estaba Matías. Y después todos ellos, dice que tiraron piedritas. No. ¿Qué es lo que hicieron? Y mire, de esta forma le dijeron, y para que usted no se equivoque nunca cuando le pregunta al Señor, en cada cosa que nosotros hagamos, en los negocios que usted vaya a hacer, en los novios que vayamos a tomar, en las novias que vayamos a tomar, vamos a preguntarle, Señor, guíanos. Tú conoces cada corazón, muéstranos lo que hay en esos corazones. Y de esta forma oraron, decía, oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido. ¿Eligieron los discípulos? ¿Quién eligió? Dios mostró. Como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. ¿Fue suerte o no? Nunca fue suerte, al igual que con la vida de ustedes. Nunca ha sido suerte, siempre. Siempre fue Dios. Y sabe, muchas veces nuestro ego nos lleva a buscar posiciones, nos lleva a buscar títulos o reconocimientos, nos lleva a buscar lugares de honra, sin darnos cuenta que estamos perdiendo nuestro verdadero propósito. ¿Existe ego en las iglesias? Sí. Pastor, luchamos con el ego, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo estamos luchando para morir un poquito más a nuestro ego y vivir un poquito más a la manera de Dios. Y aprendamos del error de Judas. Y no solo de él, aprendamos de los Boanerges, ahí sí. Los hermanos, los hijos del trueno. Ahí estaban Santiago y Juan, estos apóstoles, se acercaban a Jesús y decían, Jesús, ya pues, cuando esté en tu reino, ¿te parece si yo estoy a tu diestra y mi hermano está a tu izquierda? ¿Te parece, no? Buscando cargos, títulos, buscando posiciones. Es como que el día de hoy usted vaya y
no sé, invite al pastor, a los pastores a tomar once. Pastorcito, pastorcita, vaya a tomar once a mi casa. Vaya, yo le preparo lo que usted quiera. Un kuchen de manzana, un pay de limón, lo que usted quiera, pastorcito, pastorcita. Y cuando estén ahí en plena conversación, empiecen ahí a codear. Pastor, y no sé, pues la red de niños parece que a lo mejor deberíamos cambiar a la que está a cargo, no sé. ¿O le parece si este año nos unge, no sé, ministro? O los líderes de jóvenes están muy viejos, a lo mejor hay que empezar a cambiarlo. ¿Ah? Pastorcito, pastor. Es un poco eso lo que habían hecho estos hermanos. Preparándose, tratando de asegurar un lugar. Aprendamos también de eso. Porque nuestro principal llamado no es un cargo. Dios nos llama a amarlo. Dios nos llama a adorarlo. Dios nos llama a glorificarlo en todo lo que hacemos. Nuestro púlpito realmente es cómo nos comportamos usted y yo cuando las puertas de esta iglesia se cierran y abrimos las puertas de nuestra casa, cómo nos comportamos en el trabajo, cómo nos comportamos en nuestro matrimonio, cómo nos comportamos en nuestros celulares. Si Dios pudiera abrir nuestros celulares, si Dios pudiera abrir nuestros computadores, nuestros historiales, ¿qué es lo que encontraría? Parece que nuestros celulares son el corazón de antes. Cuando Dios decía que veía el corazón, parece que habría que decir ahora, Dios ve los celulares. ¿Qué contenido hay ahí? ¿Cuánto tiempo pasamos ahí? Y mire, voy a ser muy breve, vamos a ir ahora al tercer punto. Primero vimos que todos hemos sido rechazados alguna vez. Luego vimos que nunca fue suerte, siempre ha sido Dios. Y esto lo que nos lleva es a un llamado. Hay un llamado de parte de Dios entonces ahora para Matías. Y Dios conoce nuestro corazón como nadie más. Y sabe, nos posiciona no por nuestros méritos, porque si fuera por eso ninguno de nosotros podría estar aquí, sino por su gracia y por su misericordia. ¿Cuántos saben que Dios ha tenido misericordia con nosotros? ¿Cuántos saben que a través de esa misericordia Dios nos ha entregado dones? ¿Sí? Levante su mano si usted piensa que no tiene ni un don de parte de Dios. Sandrita, Dios a todos nos ha entregado dones. A todos. ¿Cuántos saben que Sandrita tiene un corazón dadivoso? Amén. ¿Cuántos saben que Sandrita ha hablado de muchas personas de Dios? Tal vez más que nosotros muchas veces. Que ha traído personas acá, que ha invitado. Dios conoce, Sandrita, no solo lo que hemos visto nosotros, Dios conoce lo que tú haces en el secreto. Dios conoce cada lucha y te ha llamado a algo que nadie más puede hacer. Así con cada uno de nosotros. Porque conforme a su misericordia nos entregó a todos dones. Dice el libro de Primera de Corintios, este es el apóstol Pablo que le habla entonces a la iglesia de Corinto. Le dice, ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Cuántos dones hay? Muchos, ¿cierto? Pero el Espíritu es el mismo. Y dice, y hay diversidad de ministerios. ¿Cuántos ministerios hay? Habla por lo menos 5 en la Biblia, pero muchos. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, de la manera en que el Espíritu Santo se mueve u opera. Pero Dios es el que hace todas las cosas en todo y es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y el 11, mire, el 11 lo clarifica un poquito más, dice, pero todas estas cosas las hace uno, que es el Espíritu, el uno mismo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si usted me pregunta por qué hay personas que parecieran tener muchos dones o muchos talentos, o pareciera que Dios los privilegió de una manera, no sé, como favoritos, la verdad es que yo no lo sé. Pero por alguna razón así ha sido. Y el pastor lo predicaba hace un tiempo. Hay personas que le entregaron talentos. ¿Y qué hicieron con esos talentos? Los han enterrado por tanto tiempo, hermanos, que cuando venga el Señor les va a preguntar, ¿y qué hiciste en tu tiempo en la tierra? Y hay otras personas que pareciera que les dio muchos talentos. ¿Y qué es lo que hicieron con esos muchos talentos? Los desarrollaron.
Y parece que hay uno que sabe tocar el piano, que sabe cantar, que sabe tocar guitarra, y el desgraciado sigue y sigue y sigue aprendiendo. Perdón, el agraciado. Y parece que nosotros cantamos en la ducha, hasta la ducha parece que nos dijera, guarda silencio por favor, tararea a la mejor. Pero no es porque Dios haya sido malo con usted, es porque probablemente las cosas que Dios le ha entregado a usted las ha estado escondiendo por tanto tiempo y preocupándose más de estar mirando al otro, de que estar viendo lo que Dios le entregó en su mano. ¿Estamos acá, iglesia? Si Dios te llamó, prepárate para despertar a sueños que ya habían muerto. ¿Te acuerdas cuando soñabas con el Señor? ¿Te acuerdas cuando entendías que para Dios no había nada imposible? ¿Te acuerdas que cuando le decías, Señor, si tan solo me permitieras hacer esto? Pero parece que ya hemos dejado de soñar, iglesia. ¿Cuántos de ustedes les gustaría predicar alguna vez? Y no veo manos levantadas. Y yo sé que más de algunos de ustedes alguna vez dijo, ¿sabes? A mí me gustaría predicar. Pero ¿qué pasa con esos sueños que están durmiendo? Tal vez te gustaría cantar, tal vez la afinación no es lo tuyo, pero hay otras cosas que se pueden hacer. Tu ministerio no empieza y ni termina con 2 horas a la semana en una iglesia, en un culto. El llamado que tiene Dios para tu vida no se limita a eso solamente. Pues la pregunta es, ¿qué has estado haciendo con eso que Dios te entregó? ¿Por qué te has estado sintiendo tanto tiempo como los que sobran si con lo que Dios te entregó no lo has puesto a disposición? ¿Estamos acá, iglesia? Si tú te sientes como de aquellos que están en la banca con Dios, como los que no son titulares, como el jugador número 12 que alguna vez predicamos también, si no te consideras dentro de los titulares, si tienes que muchas veces ser totalmente honesto y pensar que antes de elegirte a ti, Dios elegiría a otra persona, es tiempo de cambiar ese pensamiento. Este año viene con nuevas oportunidades. Pero algo tiene que cambiar en nosotros. Amén. Tenemos que estar listos, porque viene tu tiempo de entrar. Y más vale que estés preparado. ¿Estamos acá? Pero para esto lo primero es que nuestro ego debe ser crucificado. Como Dios nos llama, no solamente es un ven y sígueme, sino que la parte más importante es niégate a ti mismo, dice el libro de Mateo. Dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere venir conmigo, quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Y por mucho tiempo entendimos que la forma de agradar al Señor era no creyendo en lo que Dios nos había entregado. Pero Dios te formó con un propósito. Y tu Creador conoce lo que tú puedes hacer. Amén. El llamado te va a dar propósito, pero antes de eso, Dios tiene que quitar el orgullo. Dios te va a mostrar lo que tú puedes hacer, pero antes de eso también te va a mostrar lo que no puedes seguir siendo. Y en esto también tenemos que ser brutalmente honestos. La santidad también empieza con eso. No podemos seguir siendo los mismos de antes, iglesia. No podemos seguir haciendo lo mismo y agradar a Dios. ¿Alguna vez usted escuchó la frase Dios ama al pecador pero aborrece el pecado? Le pido que lo busque en su Biblia y me muestre dónde está. ¿Sabe por qué? Porque eso no sale en la Biblia. ¿Sabe quién lo dijo? Mahatma Gandhi. Entonces, lo que por mucho tiempo se ha estado repitiendo en muchas partes y en muchas iglesias, lo que realmente, o quien realmente lo dijo, es el líder de la religión hindú. Y no tiene nada que ver con lo que Dios realmente dice en su palabra. Entonces no podemos seguir siendo los mismos. Cuando Dios te llama, también nos llama a confrontar nuestros ídolos. ¿Sabía usted que nosotros también tenemos ídolos? Que nos burlamos de la Iglesia Católica porque tiene santos hechos, tiene figuras, tiene réplicas, pero usted y yo también tenemos ídolos. Y esta parte es la que empieza a ponerse media densa, ¿o no? Empezamos a mirar para abajo, empezamos como cuando nos da la garrotera ahí. ¿Cuántos de nosotros decimos amar a Dios?
pero pasamos mucho más tiempo con el celular que con Dios. Ahí tiene un ídolo. Para muchos su ídolo es el bolsillo. Y amamos o seguimos a Dios dependiendo si hay o no hay. Y a veces, como decía el pastor, brutalmente honesto, a veces tenemos que doblar un poquito las cosas correctas como para decir, ¿sabe qué? Esta es la única forma en la que Dios me puede bendecir o en la que yo puedo ser beneficiado. Porque muchas veces hemos tenido el dinero como un ídolo. También. Tenemos ídolos. Y antes de seguir a Cristo, vamos a tener que también confrontarnos con esos ídolos. Muchos de nosotros. Porque la salvación es gratis. Porque Cristo ya pagó el precio. Pero el llamado siempre tiene un costo. Y muchas veces ese costo es muy grande. El llamado siempre tiene un precio. Amén. Seguir a Cristo no es algo que alguna vez pasó en un evento. Estuvo bueno el campamento de jóvenes, ¿no? Pero no solamente eso. Estuvo bueno el retiro de mujeres. Vino alguna vez un predicador y fluyó una presencia hermosa. Pero seguir a Cristo es mucho más que solo eso. Es morir cada día a nosotros mismos para poder seguirle. Amén. No te conformes solamente con un momento, con un destello, con una muestra de la presencia del Señor, porque siempre usted y yo podemos vivir en la presencia de Dios. Tenemos que aprender a amar, pero no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y eso sí que cuesta. Nos va a costar rendirnos todos los días y menguar nosotros para que Dios pueda crecer. Y el llamado abre puertas, pero la obediencia siempre te va a ayudar para cruzarlas. ¿Cuántas veces ustedes hicieron algo que no querían hacer y aún así fueron bendecidos? De eso se trata la obediencia, si uno no siempre obedece cuando quiere. Muchas veces el ser obediente te va a llevar a lugares de bendición. Siempre en realidad. Cuando Dios te llama no es fácil, pero siempre, siempre definitivamente vale la pena. Y si todavía sigues envidiando la túnica de colores de alguien más, si todavía sigues mirando a otra persona como la privilegiada y no has entendido todavía lo que Dios tiene para ti, déjame decirte que solo aquellos que tienen la túnica o han llevado la túnica sienten lo que es ser, o saben lo que es haber sido vendido por sus hermanos, o saben lo que es haber servido en la cárcel antes de llegar al palacio. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Así como muchas veces nosotros somos fáciles para juzgar a personas que están en pecado, otras veces también somos fáciles para juzgar y decir, este privilegiado las tiene todas. Pero no tampoco no conocemos el precio que les ha tocado pagar. Y al igual que Matías, este discípulo despreciado, el baile de los que sobran también puede acabar de una manera distinta. Cuando José termina en el libro de Génesis, hay una frase que al pastor siempre le gusta predicar y siempre me ha quedado muy marcada. Y todo lo que le tocó vivir a José, todo el dolor que le tocó vivir al sentirse también despreciado por su propia familia, finalmente se reduce en una frase y dice, no fueron ustedes los que me trajeron acá, sino que fue Dios. Siempre fue Dios. Detrás de cada decepción, incluso detrás de cada traición, detrás de cada lágrima derramada, siempre ha sido Dios. Detrás de cada fracaso, detrás de cada momento complicado, siempre ha estado Dios ahí. Póngase de pie, por favor, ya voy a estar terminando. Y quiero hablarle por última vez, no como predicador, sino como alguien que también se ha sentido parte del baile de los que sobran. ¿Sabe? Por mucho tiempo yo también me he sentido así. Mucho tiempo he sentido que Dios tiene un llamado para otras personas, pero no necesariamente para mí. Por mucho tiempo he sentido que, o he pedido confirmación a Dios y me ha pasado eso. Señor, confirma, yo no quiero moverme si no es por tu palabra. Y llega el predicador y ora por la persona que está allá, al suelo. Y yo digo, ya, aquí viene la mía. Y ora por el siguiente, al suelo también. Y cuando le toca orar por mí, no sé si será que yo tengo algo que lo asusta, lo ahuyenta, no sé si soy anti-oración, pero siempre cuando van a llegar a orar por mí, siempre se van a orar por alguien más.
Y cada vez que yo digo, aquí viene la confirmación de parte del Señor, porque si hay algo que yo quiero hacer es moverme en la voluntad perfecta de Dios. No quiero moverme si Él no me dice. Yo no quiero ir si Él no me confirma. Y yo he sentido en mi corazón una confirmación al llamado, pero necesito una confirmación de alguien que no sea yo. Si hay algo que no quiero hacer es levantarme a mí mismo, yo quiero agradar al Señor, pero cada vez que he pedido una oración, cada vez que le he dicho, Señor, ahora es ahora el momento, llega alguien y oran por alguien más, y nunca ha sido yo. Y yo también me he sentido como los que sobran. Yo también he sentido que no soy para eso. También he sentido que de alguna manera no sirvo para eso. Y tal vez tú estás aquí hoy y te sientes como aquellos que sobran. Que hiciste lo correcto pero que nadie lo vio. Que has sido fiel hasta el día de hoy pero que nunca te llamaron a ti. Que otros subieron, que otros avanzaron, pero que tú te quedaste ahí en el anonimato. Pero déjame decirte con toda autoridad del cielo, Dios nunca perdió de vista a Matías. Mientras otros hablaban, Él permanecía. Mientras otros se sentaban a la mesa, Él tenía que mirar de lejos. Mientras otros eran visibles, Él permanecía fiel. Y cuando llegó el tiempo de Dios, cuando llegó el tiempo perfecto de Dios, el que no se promocionó, el que no peleó por un lugar, el que no peleó por un cargo, el que no le decía, aquí estoy yo, Él fue llamado por su nombre. Porque el reino de Dios no ascienden los más ruidosos, sino que ascienden los que permanecen, ¿se acuerdan? Permanezca, siga, manténgase, siempre fiel. Y hoy Dios te dice, nunca es tarde. Hoy Dios te dice, no fue injusto. Hoy Dios te dice, no fue un error. Hoy Dios te dice, no fue el pecado de alguien más. Hoy Dios te dice, no fue suerte. Hoy Dios te dice, siempre he sido yo. Siempre he sido yo que he estado contigo. No lo he ignorado. Yo he estado viendo cada cosa que pasa. Yo te conozco, yo conozco tu corazón. Y sabe, si usted piensa que todavía está en el baile de los que sobran, si usted todavía se siente despreciado, si usted todavía se siente desechado, diga conmigo, gracias Dios. ¿Sabe por qué? Porque le voy a leer esto, y con esto termino. Es el libro de Primera de Corintios. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió a lo que el mundo considera ridículo. La otra versión dice a lo despreciado, a lo vil, a lo desechado, para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió a los que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Y Dios escogió a los despreciados por el mundo y a los que se consideran como nada, a lo vil, a lo despreciado, a lo último, al último de la lista. Y los usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en Dios nadie sobra. Porque Dios nunca llega tarde. Porque en Dios nadie es un error. Así que no te vayas, vamos a seguir. Usted no se va a rendir, usted va a permanecer. Porque cuando llegue el momento va a poder mirar atrás y al igual que José, al igual que Matías y todos los que confiaron en él, usted le va a decir, no fueron ellos, no fue la suerte, no fue el rechazo, siempre fue Dios. Siempre fue Dios. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar. Y le vamos a decir, gracias Señor, por cada persona que el día de hoy está en este lugar. Hoy no nos centramos en los números, hoy nos centramos en los corazones, Señor. Hoy nos centramos en los corazones que debían escuchar esta palabra. Padre, yo oro por todas aquellas personas que se han sentido alguna vez despreciados, Señor. Por aquellos que sienten que no dan el ancho. Por aquellos que miran a los demás y los ven crecer y los ven avanzar. Y ellos se mantienen firmes en el anonimato, Dios. Hoy oramos para que este año 2026 sea un año de oportunidades, Señor, para ellos. Tal vez nosotros podamos ignorar, tal vez nosotros podamos mirar como los hombres que ven la apariencia, pero tú siempre ves el corazón, Señor. Te pedimos, Señor, promueve a aquellos que han seguido orando, promueve y mira a aquellos que han seguido firmes en su convicción.
Promueve a aquellos que por tanto tiempo han sido fieles, Señor, buscando más de tu presencia. Padre, hoy oramos por los que oran por esta iglesia para que pueda seguir. Y por los que probablemente nunca han recibido el reconocimiento que los demás sí. Oramos por corazones que vuelvan a creer. Oramos por corazones apasionados, encendidos para seguirte a ti. Padre, ayúdanos a permanecer. Padre, ayúdanos a seguir. Y te damos gracias por ese amor incomparable, inagotable que tú nos entregas, Dios. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué le parece?